Amigos de la ingeniería en los gobiernos locales, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad estamos transmitiendo directamente desde el Centro de Instrucción y Recreación de la Contraloría General de la República, ubicado en Cusipata, Chaclacayo, en Lima, Perú, en donde se está realizando un seminario internacional de cambio climático, consecuencias, mitigación y adaptación. Este es un seminario internacional en donde están participando diversos alcaldes convocados a nivel nacional. Están participando de este seminario internacional que ha sido organizado por la Asociación de Municipalidades del Perú, la Municipalidad de Chaclacayo y la Red de Autoridades para la Gestión Ambiental para Ciudades de América Latina y el Caribe. Nosotros vamos a tener un programa en donde vamos a entrevistar a los principales expositores, a los principales expositores que están viniendo de México, Colombia y Brasil, sobre temas vinculados a la preservación y el cuidado del cambio climático, consecuencias y mitigación y adaptación. Este es el programa Ingeniería en los Gobiernos Locales. Yo soy el ingeniero José Luis Amado Travesaño y regresamos dentro de un momento. Bien amigos, estamos en esta oportunidad tratando el tema del cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias y qué se puede hacer al respecto para mitigar esta problemática vinculada con el clima y que afecta de manera importante a las ciudades, al mundo en general? En esta oportunidad vamos a vamos a tener una entrevista con el licenciado Iván Moscoso Rodríguez. Él es el secretario de la Red de Autoridades para la Gestión Ambiental en Ciudades de América Latina y el Caribe, del REDAL. Él viene de México. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Coméntenos, ¿cuál ha sido la motivación para participar en este seminario de mitigación, de cambio climático y consecuencias y mitigación? Cómo no, muchas gracias. Primero que nada, agradecer su amable invitación al Colegio de Ingenieros por este medio tan importante que tiene para comunicarnos con los amigos alcaldes y funcionarios de los municipios de Perú, que evidentemente es necesario hacerlo porque hoy día el cuarto poder, que es la información y los mecanismos que están detrás de esto, son muy importantes para que las autoridades y la población en general pueda tener la información que requiera para tomar las decisiones sobre política pública. Y en el tema de cambio climático, hoy día esto es prioritario, sobre todo porque está afectando ya a la población el impacto de las consecuencias negativas que trae el cambio climático. Este seminario que acabamos de tener allá en Chaclacayo está propiciado fundamentalmente por las autoridades del municipio de Chaclacayo, con la participación de la Asociación de Municipalidades de Perú, con el propósito de darle un poco de información a las autoridades de los municipios de Perú respecto del tema. Y en particular me correspondió hablar de lo que había sido la cumbre climática de gobiernos locales que realizamos en la Ciudad de México en noviembre pasado, donde se estableció el pacto climático de las ciudades sobre el tema. Ahora, en las ciudades en general, ¿se percibe que se está tomando en cuenta esta problemática climática? Ya es notable, digamos, a nivel de América Latina y el Caribe, la problemática para que la ciudad focalice a través de una política pública esta problemática? En general, podemos afirmar
que sí, existe por lo menos la información en la mayor cantidad de gobierno de ciudades y población de ciudades que crecientemente se concientiza sobre el tema. Ahora, el hacer ya es otro asunto, toda vez que depende de la voluntad política de ese conocedor, de esa autoridad, y sobre todo también de la participación de los distintos actores del crecimiento y el desarrollo en las ciudades. Llámense empresas, organismos sociales, ONG, universidades, en fin, todos los actores para que concurran a realizar acciones en función de atender el problema del cambio climático. Y sobre todo la población en sí, ¿no? Porque claro, en realidad de nada valdría que la autoridad tenga una política definida, que participe la universidad, las organizaciones vecinales, de alguna forma estén también interesados en tener una participación activa frente a esta problemática, claro, si es que la población en sí no toma conciencia del verdadero problema. Exactamente, porque en última instancia es la que enfrenta la dificultad al momento en que los fenómenos naturales ocurren. Y desafortunadamente en la región nuestras ciudades han crecido con una insuficiencia en planificación. Ocupamos la ciudad y el territorio de manera bastante irregular y a veces hay asentamientos en espacios donde no debieran existir, que son muy vulnerables a los problemas naturales y generalmente ocurren desgracias. En muchas ciudades de América Latina tenemos un inventario de problemas enormes donde se ha perdido vida, capital y espacios de vida, de compartir la comunidad. Entonces, bueno, el conjunto de la población es importante que empiece a cambiar todas esas dinámicas tradicionales de asentarse en cualquier parte y buscar hacerlo allí donde es posible y no tenga problemas al futuro. Bueno, eso también se suscita por la ausencia de una autoridad, ¿no? Porque en realidad la gente se ubica, empieza a desarrollar la ciudad en lugares, como se ha remarcado, que son muchas veces inadecuados. Claro. Pero eso ocurre porque en esencia está palpable una falta de autoridad que regule en dónde la población debe asentarse correctamente. Claro, de manera que la mitigación frente a los desastres, frente a las acciones propias de la naturaleza, sean mínimas, ¿no? Indudable. Y ahí tenemos que remarcar un par de cosas. Primero, evidentemente, la falta de información respecto de dónde es posible asentarse con seguridad o no. Y esa información la podemos obtener a partir de un proceso de planificación del crecimiento de la ciudad donde debieran participar todos. En muchas ciudades existen planes, existen normas, existen leyes, pero como usted dice, la autoridad a veces no los aplica adecuadamente, ya sea porque no hay mucha voluntad política o porque no tiene los recursos de distinto tipo para poder aplicarlo. Y también porque esos planes muchas veces no se hicieron con el concurso y la participación del conjunto de los intereses que existen en la ciudad, que a veces es contrapuesto, pero la autoridad tiene que colocarlos en la mesa y tratar de consensuar los intereses de los distintos grupos sociales y económicos que existen en cada ciudad para poder tener una ciudad ordenada y evitar problemas, ¿no? Y saludable, ¿no? Evidentemente. Ahora, este seminario lo que hace es en realidad poner en el tapete el tema del efecto del cambio climático y cómo las ciudades en general, a través de sus municipios, de sus gobiernos locales, pueda de alguna manera tomar conciencia de esta problemática y emprender políticas públicas que puedan mitigar estos efectos, ¿no? Claro. Sí, nuestra tarea como red, que ya llevamos 10 años trabajando en este tema, es justamente llevarle información a las autoridades municipales, a los organismos sociales, compartir con la gente que está investigando en las universidades, trabajar de común acuerdo con los empresarios para poder contribuir también en su proceso de cambio tecnológico y de responsabilidad social ambiental, de tal manera de que nuestras ciudades empiecen a tener un perfil distinto a cómo ha sido su construcción a la fecha. Ahora, en América Latina, nuestras ciudades, como les decía, son bastante desordenadas
Y es por eso es que entre adaptación y mitigación, que son las dos líneas estratégicas de trabajo para enfrentar el problema del cambio climático, en América Latina, donde más hay que invertir y establecer las condiciones de trabajo, preparación de técnico, concientización de la población, es en adaptación. Sí. Es decir, lo que ya hicimos malo, vamos a tener que adaptarlo para poder enfrentar los problemas, de tal manera de que y la gente... Desafortunadamente esa adaptación siempre va a ser mucho más costosa que... Evidentemente. Si la ciudad hubiera sido planificada, ¿no? Claro. Por ejemplo, la CEPAL ha calculado el año pasado que si no hacemos inversiones para adaptarnos al cambio climático ahora y en el corto plazo, en el año 2100 vamos a tener que invertir 173% de lo que fue el Producto Interno Bruto del año pasado. Eso significa millones y millones de dólares que no tenemos como región. Entonces, por eso la necesidad de informar a la gente de que hagamos las cosas a partir de ahora, no dejemos para mañana todo ese problema. Tomar conciencia de que también el tiempo ya está en marcha y que no podemos dar marcha atrás. Claro. Ahora, díganme, ¿cómo surgió este famoso Pacto de México, que es, digamos, el origen de estas reuniones que está haciendo esta red de autoridades, ¿no? Sí, cómo no. Mire, las ciudades vienen, los gobiernos de las ciudades más bien, vienen organizándose desde hace varios años con varios propósitos. Uno de ellos es lograr que los gobiernos de las ciudades tengan una voz fuerte y que pueda ser también orientadora de la distribución de los recursos que hay en el ámbito internacional a partir de la canalización de Naciones Unidas, y que no solamente los recursos y las definiciones de tomar en cuenta las políticas queden en los gobiernos centrales, sino que ya los gobiernos de las ciudades que están enfrentando el problema diariamente, de que pueden negociar con los grupos sociales, con las empresas, porque las tienen ahí al frente todos los días, estas autoridades también tengan entonces mayor poder de decisión, pero respaldado con recursos que están en el ámbito internacional. Entonces se vienen formando organizaciones y hoy día ocupa un espacio en el concierto de Naciones Unidas la representación de la ciudad. Los gobiernos locales están tomando un rol más preponderante frente a esta problemática. Claro. Y eso debiera se han organizado a través de esta red. Por supuesto. Y eso debiera ser una constante para que nuestros gobiernos nacionales tomaran en cuenta el rol de las ciudades, que es determinante en este problema del cambio climático, como tantos otros de la administración pública. Y entonces, en este concierto de organismos de ciudades, hay muchísimos. En Europa han emergido muchas redes que trabajan con nosotros, los latinoamericanos, con los africanos, con los asiáticos, y esta es una red netamente latinoamericana, que quiere invertir un poco el asunto, trabajar nosotros, capacitarnos, potenciarnos como gobierno para hacer las cosas, no tanto para ir a plantear nuestra reivindicación y nuestro derecho a tener voz, pero sí queremos empezar a demostrar que tenemos capacidad de hacer las cosas. Y en la región se están haciendo muchas cosas por iniciativa de los gobiernos de las ciudades. De los gobiernos locales. Claro. Pero los gobiernos locales que tienen un alcance local y tienen una problemática que trabaja pues con el día a día, están en capacidad en estos momentos para poder hacer también gestión en el plano ambiental. Bueno, se ha ya avanzado bastante. Desafortunadamente, no solamente los gobiernos locales, sino también los gobiernos nacionales todavía no le dan la importancia necesaria al tema ambiental. Nuestros ministerios de medio ambiente todavía son bastante débiles en cuanto a establecer políticas claras respecto de el control de los problemas de contaminación, el cuidado de los recursos naturales, la concientización y la participación de la gente, etc. Y si nuestros ministerios están débiles, imagínense nuestros municipios. Claro. El centralismo en nuestros países es una cosa terrible que debiera cambiar ya, porque el problema está en las ciudades, en los municipios. Los gobiernos centrales debían ser meramente intermediarios, pero nuestra concentración del poder y de la política en los gobiernos centrales es tan fuerte que también concentran el recurso para hacerlo. Pero bueno, tenemos que enfrentar, esa es nuestra realidad, y no dejar
de reivindicar el derecho que tienen nuestros municipios de contar con mayores recursos, con mayores instrumentos y mecanismos para poder hacer la gestión pública. En ese sentido, hay muchas ciudades que están haciendo esfuerzos y están innovando, no necesitan la gran tecnología ni los grandes acuerdos mundiales para enfrentar las cosas. Se están haciendo, y hay muchos ejemplos, sobre todo en muchas ciudades capitales y otras medianas que están haciendo. Si pudiéramos hacer un recuento que no terminaríamos en la región, vamos a encontrar ejemplos muy ricos en la región de ciudades muy pequeñas que están haciendo su colaboración. Ambiental, que están haciendo gestión ambiental, ¿no? Pero eso depende de la voluntad política, tanto del alcalde como de los grupos sociales que ya van tomando cada vez más conciencia. Y en este asunto del cambio climático que nos afecta a todos, evidentemente hay una responsabilidad, pero teniendo claro que la responsabilidad mayor es de los contaminadores. Nosotros como región, a nivel del globo, contaminamos muy poco, pero tenemos un impacto mayor que aquellos que contaminan. Entonces tenemos el derecho incluso de gritar fuerte y hacernos presente en los foros internacionales. Sin embargo, sabemos que los foros internacionales dependen sus decisiones de la correlación de fuerzas políticas que hay ahí. Por eso mismo, entonces, las ciudades tenemos que incrementar nuestra presencia en todos los gobiernos, en todos los foros, para poder hacernos escuchar y traer los recursos que necesitamos para enfrentar los problemas de hacer un buen puente, de canalizar el agua, de evitar que la gente se asiente en lugares inadecuados, de poder construir viviendas que resistan los huracanes, los tornados, los deshielos, en fin, un montón de problemas que vamos viviendo cada día en la región. Y fue en México donde se juntaron estos gobiernos locales para poder hacer para suscribir este pacto. Claro, ahí entonces el gobierno de la Ciudad de México tenía la vicepresidencia de la Organización Mundial de Alcaldes en el tema de cambio climático. Y planteó que en la reunión anual que tuvieron el año pasado los gobiernos locales en México se hiciera una cumbre especial sobre cambio climático, para que la voz de todos los representantes de las ciudades pudiera llegar con un voto a la reunión de cambio climático que hubo en Cancún, ahí también en México. Y así se hizo. 147 ciudades ya llevan firmado este pacto de la Ciudad de México, donde hay un compromiso explícito de las ciudades por enfrentar con acciones concretas el problema del cambio climático. Ahora, lo tenemos que hacer cada quien en las posibilidades de nuestros recursos, de nuestras condiciones políticas y económicas. Alguien en algún municipio solamente podrá empezar hoy día separando los residuos sólidos, otro limpiando un río, otro evitando que los vehículos, contaminen menos. Tratando los residuos orgánicos, las aguas hervidas. Y habrá otros gobiernos donde le podrán decir a los empresarios, mire, a partir de ahora la empresa que ocupa mucha agua, mucha energía y contamina mucho, se tiene que salir de aquí. Discúlpenos, pero no podemos seguir contaminando, o cambie su tecnología, y hay instrumentos económicos y políticos para que empiecen a cambiar las cosas. Bueno, en realidad son sueños que pueden ser posibles si es que el hombre impulsa con su voluntad y se logra cambios importantes en beneficio de toda la ciudad, ¿no? Y en beneficio del mundo finalmente, ¿no? Por supuesto. Bien, amigos, hemos estado con el licenciado Iván Moscoso Rodríguez, que es el secretario de la Red de Alcaldes de Autoridades Gestión Ambiental de las Ciudades de América Latina y el Caribe, que viene en representación de México. Agradecemos su participación y regresamos en un momento. Bien, amigos, regresamos. Este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales y este día estamos tratando el tema del cambio climático.
consecuencias, mitigación y adaptación. Para eso tenemos en esta oportunidad a la licenciada Marta Liliana Perdomo. Ella es representante de la Red de Autoridades para la Gestión Ambiental de Ciudades de América Latina y el Caribe en Colombia y es la actual directora ejecutiva de IPES Colombia. Licenciada Marta Perdomo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero José Luis, y muchísimas gracias por invitarnos a este programa de ingeniería en los gobiernos locales que gentilmente nos ha permitido divulgar las estrategias, posibles estrategias de mitigación en cambio climático. Hay unas estrategias que son muy interesantes que ha desarrollado en Colombia vinculadas al tema del cambio climático y es el que está relacionado con el tema de la agricultura urbana. Cuéntanos, coméntanos, ¿de qué consiste ese tema, la agricultura urbana? Sí, justamente, José Luis, en el Seminario Internacional de Cambio Climático, Consecuencias, Adaptación y Mitigación, que organizó la Municipalidad de Chiclayo, con el apoyo de la Red de Autoridades Ambientales en América Latina y el Caribe, compartíamos la experiencia de la agricultura urbana como una estrategia que nos sirve para los procesos de adaptación de cambio climático. Básicamente, la agricultura urbana es la posibilidad de desarrollar labores agrícolas al interior de las ciudades que permitan trabajar en torno a varios de los retos que tienen las ciudades hoy en día. Uno de esos retos es la lucha contra la pobreza. Cada vez más crecen los procesos de urbanización de las ciudades. Esos procesos de urbanización que no han sido planificados se dan en gran parte por la migración del campo-ciudad, gente que viene de trabajar en zonas rurales pero que no encuentran las condiciones adecuadas y terminan haciendo parte de cinturones de miseria en las ciudades sin tener mayores posibilidades de empleo. Hay problemas de inseguridad alimentaria en las ciudades también y hay problemas obviamente cada vez más de amenaza de eventos climáticos extremos a raíz del cambio climático. La agricultura urbana nos permite enverdecer las ciudades, pero a la vez producir comida, trabajar programas de inclusión social y trabajar obviamente programas de generación de ingresos que permitan que estas familias puedan emplearse en el cultivo de plantas comestibles, aromáticas, medicinales al interior de la ciudad, generar algunos ingresos y aportar obviamente en el enverdecimiento de las ciudades. Ahora, una de las características de las ciudades es de que al irse formando como consecuencia de la migración del campo a las ciudades, van ocupando zonas, en el caso por ejemplo de Lima, gran parte de la ciudad va creciendo y buena parte de la ciudad ha ido cogiendo terrenos que han sido utilizados anteriormente como terrenos agrícolas, que entonces en consecuencia se va perdiendo los terrenos agrícolas. Este planteamiento de la agricultura urbana toca el tema de la agricultura, la microagricultura, digamos, a nivel de familia, sí. Entonces a nivel de huertos familiares, estamos sí. Hablando, donde pueden sembrar hortalizas, legumbres, no sé, cosas que son casi de consumo familiar. Claro, nosotros normalmente hablamos de agricultura urbana y periurbana, es decir, es la agricultura que hacemos al interior de la ciudad, pero también en la zona de periferia de la ciudad, en estos terrenos que tú estás hablando muy bien, que son de expansión urbana y que van perdiendo ese uso agrícola tradicional porque se van urbanizando. La agricultura urbana nos permite, es una de las estrategias que nos permite tomarla como una actividad de base en procesos de reordenamiento del territorio. Normalmente con el crecimiento de las ciudades hay algunos sitios de mayor densidad de población, otros de menor densidad, sitios que de pronto han estado abandonados, que no son utilizados, y la agricultura urbana es una estrategia que nos permitiría darle un uso temporal a esos terrenos o permanente con una actividad que te sirva para hacer gestión social y gestión ambiental dentro de la ciudad. Otra característica que tiene la agricultura urbana es que no siempre se habla de sembrar en el suelo. La agricultura urbana también plantea sembrar en los techos o en las terrazas a través de contenedores. En Bogotá, por ejemplo, donde tenemos muy poco suelo disponible para hacer cultivos, la administración del municipio de Bogotá, desde hace ya cerca de unos 7 años, impulsó el programa de huertas caseras a través de agricultura urbana, sembrando en las terrazas de las casas a través de contenedores, de tal forma que se estudiaron cuáles eran las especies que mejor se producían en esos contenedores, con qué tipo de sustratos se podían producir mejor y cuál era también esos volúmenes de producción que se podrían sacar de allí.
Ahora los suelos que utiliza para hacer esa agricultura urbana en los techos, ¿es un suelo costoso? O sea, ¿tienen componentes que finalmente hacen compatible el costo de la producción con el...? Mira, ese es un segundo valor agregado de la agricultura urbana. Normalmente, cuando trabajamos en agricultura urbana, el sustrato que utilizamos es compost, que proviene del el proceso de descomposición adecuado de los residuos orgánicos. Entonces, casi siempre, para instaurar este tipo de programas, lo primero que se le enseña a las comunidades con las que se trabaja es a realizar separación en la fuente de los residuos sólidos, de tal forma que con los residuos orgánicos podamos hacer procesos de compostaje, y ese compost, que es abono orgánico, es el que utilizamos para las plantas. Es decir, que la agricultura urbana te permite cerrar ciclos ecológicos que se dan de forma natural en la naturaleza, cuando la sustancia orgánica se descompone en microelementos y macroelementos, pero que nosotros cortamos esos ciclos en las ciudades porque producimos gran cantidad de residuos y todos van a parar a los vertederos. Entonces, en la agricultura urbana tú separas lo orgánico de lo inorgánico, con lo orgánico lo conviertes en compost, y ese compost es el que se utiliza para el cultivo de plantas. Normalmente se mezcla, por lo menos es lo que trabajamos en Bogotá, por lo que trabajamos sobre terrazas, mezclamos cascarilla de arroz, mezclamos compost y mezclamos algo de tierra, y según el tipo de planta también se varía la proporción de esas mezclas, pero es un sustrato que es mucho más liviano que la tierra sola y que te permite además darle una incorporación a esos residuos orgánicos en vez de que vayan a parar a un vertedero. O sea, el primer paso está en la selección de la basura en las propias casas. Claro, porque el residuo orgánico te sirve para compost, que sería el alimento de la planta, y el residuo inorgánico, algunos de los residuos inorgánicos, te sirven como contenedores para sembrar. Por ejemplo, las botellas. Una botella grande te sirve a ti como si fuera una maceta donde puedas sembrar una lechuga, ¿sí? O recipientes que eventualmente tendrías que haber desechado, te pueden servir para poder cultivar. Qué interesante. ¿Y qué porcentaje de la ciudad está siendo atendida con este programa de agricultura urbana en el caso de Bogotá? Mira, en Bogotá la administración distrital que lideró el exalcalde Luis Eduardo Garzón alcanzó a capacitar cerca de 42.000 personas en agricultura urbana, y se llegaron a tener en algún momento establecidas más o menos unas 4.000 huertas. En este momento hay en Bogotá una red de agricultores urbanos conformada por 6.000 agricultores urbanos que producen en muy pequeños espacios. Entonces, no podría decirte en este momento el área total que pueda estar cultivada, pero cada vez más es una actividad que se viene incorporando en los estratos populares. La gente viene aprendiendo técnicas para cultivar en pequeños espacios y viene efectivamente utilizándola, porque es una actividad que te permite a ti estar en contacto con la tierra, trabajar en torno a procesos de organización social, de fortalecimiento de tejido social, enverdecer la ciudad, generar algo de ingresos por venta o por intercambio de productos, y obviamente generar algo de alimento. Hemos hecho estudios con la Universidad Nacional de Colombia en el año 2007, en donde nos decía que una familia en promedio que practicaba la agricultura urbana disminuía el costo de la canasta básica familiar entre el 6 y el 10%, entre las plantas de pan coger de cada día, el cilantro, la cebolla, en fin, el tomate, y podía disminuir más o menos entre el 6 y el 10%. Que para y se alimentaba más sanamente, ¿no? Claro, esa es otra estrategia que con la Secretaría de Salud de Bogotá se ha implementado, y es que cuando tú puedes cultivar hortalizas, cuando puedes cultivar frutas y verduras, puedes también comprender cuál es la importancia nutricional que tiene e involucrarlos en la dieta. En el caso nuestro en Bogotá, nos llegaban muchas personas de otras partes del país, y al llegar a la ciudad encontraba que los alimentos que tenían en el mercado son diferentes a los de su sitio de origen, y son alimentos con los que no estaba acostumbrado ni a prepararlos ni a consumirlos. A través de la agricultura urbana pudimos enseñarle a muchas madres de familia a consumir verduras que de pronto en sus sitios de origen inicialmente no encontraban, a enseñarle a prepararlas y enseñarles también buenas prácticas de manufactura en la preparación de alimentos. Es decir, que allí la agricultura urbana se nos convertía en un pretexto para hacer otro tipo de trabajos sociales en torno a la adecuada alimentación y nutrición de las familias. Eso mejora de manera importante la nutrición, ¿no? Y bueno, te permite también tener una mejor salud. Claro, en el caso de Bogotá, las actividades de agricultura urbana
hacen parte de la política distrital de seguridad alimentaria y nutricional, que tiene 3 ejes de abastecimiento, responsabilidad social y acciones de nutrición y alimentación, y agricultura urbana es una de las acciones de alimentación y nutrición que el gobierno distrital ha impulsado en su momento en Bogotá sin hambre y ahora con el programa Bogotá Bien Alimentada. ¿Qué tipo de productos son los que más demanda tiene o los que más se han los que más se producen? Sí, lo que más se produce en agricultura urbana son productos de ciclo cortos, casi todos son hortalizas y vegetales, lechugas, acelgas, brócoli, coliflor, que son de ciclo corto, que son de fácil cultivo y son de recolección pronta, 3-4 meses. Y ahí las semillas, el proceso de conseguir las semillas, el proceso... ¿Ahí tienen una asistencia directa de los gobiernos locales? ¿O? Sí, los gobiernos locales, normalmente las ciudades, casi todas las ciudades de América Latina están practicando la agricultura urbana en este momento y cuentan con técnicos que prestan esa asistencia a las comunidades en las diferentes etapas, tanto para la planificación de la huerta como para la producción del compost, como para el cultivo y todo el manejo fitosanitario y las buenas prácticas agrícolas que deben de tenerse. Normalmente en el tema de semillas hemos procurado, por lo menos en lo que se refiere a Bogotá, de trabajar con semillas nativas en lo posible para que el agricultor no tenga dependencia de comprar semillas transgénicas ni nada de esto. Es decir, parte del proceso de capacitación es enseñarle a la gente a sacar sus propias semillas y a poder generar sus propios plantines para poder mantener el cultivo. Bueno, eso es bueno desde el punto de vista de que tiene la seguridad de que el producto que va a tener es un producto sano, ¿no? Ahora, los transgénicos tampoco es una cosa que está todavía en observación, ¿no? A pesar de que ya hay productos como, por ejemplo, las uvas sin pepas, que no lo dice expresamente, pero son de generación transgénica, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, la mayor parte de transgénicos son estériles, por eso justamente procuramos que el material vegetal de base con el que trabajamos sea un material vegetal que es fértil, del cual el agricultor pueda tener su propia semilla para seguir manteniendo el cultivo. Entonces, en el caso nuestro en Bogotá, procuramos no trabajar con semillas mejoradas genéticamente ni con semillas transgénicas. Igual pasa en otras ciudades. En el caso, por ejemplo, de Rosario, Argentina, ellos tienen banco de semillas y hacen ferias de semillas. En Colombia también lo tenemos. En Colombia hacemos seminarios y ferias de intercambio de saberes y semillas, de tal forma que también muchas de estas organizaciones de agricultores están trabajando en torno a temas de soberanía alimentaria, de poder contar con reservorios de semillas que les permita mantener el germoplasma para poder mantener cultivos. Igual se articulan con comunidades rurales para esa provisión de semillas. Ya. Qué bueno. Eso significa que ahora las ciudades no tienen, las familias en general no tienen pretextos para no tener un huerto, para no tener un pequeño huerto de producción de hortalizas, Claro, de hecho, aquí en Lima observé en Miraflores, en algunos sitios donde vi en el antejardín de la casa cultivadas algunas plantas comestibles. Nosotros en América Latina hemos tenido la fortuna de tener espacio y de tener unas condiciones de biodiversidad y de climas maravillosos. Sí. Y además una gente absolutamente laboriosa y trabajadora, porque todos los pueblos de América Latina son muy trabajadores y trabajan muchísimo la tierra. Realmente casi todas nuestras ciudades tenemos solares, tenemos terrazas, tenemos pequeños cultivos, en algunos simplemente plantas ornamentales, pero cada vez más ve uno que la señora tiene sus plantas aromáticas, sus plantas medicinales, de pronto algunas plantas comestibles, que es una práctica que nosotros no hemos venido perdiendo. O sea, por el contrario, en este momento se está colocando la agricultura urbana como una de esas estrategias que junto con los techos verdes y todos los lineamientos de urbanismo contribuyen a que se enverdezcan las ciudades y que a partir de ese enverdecimiento podamos tener adicionalmente alimentos en las ciudades. En el caso de Colombia estamos promoviendo una ley de agricultura urbana para tratar de regular y darle una institucionalidad al tema que nos sirva para que los gobiernos locales y el gobierno nacional también tenga unos programas mucho más estructurados que brinden ese apoyo. En el caso de Rosario, Argentina, ya existe, allá hay un programa de Prohuerta, INTA, en Cuba también existe y en otras ciudades existe. En general, todos los países de América Latina están propiciando de una manera
la generación de este tipo de productos, ¿no? Claro que sí, de hecho sé que Lima Metropolitana está también iniciando y promoviendo, y viene de tiempo atrás promoviendo aquí en Villa María del Triunfo o en Villa del Salvador, hay programas de agricultura urbana y sé que lo vienen promoviendo con mucho éxito. Así es, muchísimas gracias. Hemos estado en esta oportunidad con la licenciada Marta Liliana Perdomo, directora ejecutiva de INPES Colombia, quien ha compartido con nosotros las experiencias en agricultura urbana. Amigos, este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Regresamos en un momento. Bien amigos, estamos en este momento transmitiendo desde la sede central de la Contraloría General de la República, ubicado en Chaclacayo. Estamos cubriendo el evento del Seminario Internacional Cambio Climático, Consecuencias, Mitigación y Adaptación. Tenemos en esta oportunidad la grata presencia del vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, el señor Fermín García Fuentes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes a todo el público televidente y bueno, un gusto saludarlos aquí, felices y contentos en Chaclacayo, en este evento importante. Efectivamente, este momento se está realizando acá este seminario internacional donde están participando expositores de Colombia, de México, de Brasil. ¿Qué expectativas tiene respecto al cambio climático y cómo de alguna manera su gobierno local o el AMPE como institución está focalizando esta problemática? Bueno, el tema del calentamiento global es un tema, digamos, crucial, un tema que afecta a todo el orbe, a todo el planeta, afecta a América Latina, afecta a Perú. Y obviamente los alcaldes no podemos quedar, digamos, aislados de este tema. Somos actores principales para que de alguna manera se mitigue o se minimice este efecto invernadero, este cambio climático. Fíjense, más o menos el 98% del calentamiento global lo producimos los seres humanos. Nosotros estamos poniéndonos la soga al cuello, estamos yendo a un rumbo acelerado, digamos, a poder prácticamente cancelar nuestras vidas. Entonces creo que este evento permite que reflexionemos los alcaldes, que reflexionemos los regidores y todos los participantes y que llevemos a nuestras comunidades, también a nuestros distritos, a nuestras provincias, ese mensaje de parar a la contaminación y de dictar políticas que mitiguen la contaminación, dictar ordenanzas municipales a efecto de poder mitigar, ¿no es cierto?, o minimizar la posibilidad de contaminación en nuestras localidades, ¿no? Bueno, esa es posiblemente una de las razones por las cuales la Asociación de Municipalidades está auspiciando también este evento. Es parte de la organización de este seminario internacional, ¿no? Bueno, nosotros como AMPE somos coorganizadores de este evento, conjuntamente con la Municipalidad de Chaclacayo, porque consideramos que es un evento bastante importante, donde el AMPE tiene que sentar presencia, tiene que sentar, digamos, las bases a efecto de poder iniciar un gran cambio y que obviamente este gran cambio se inicie desde los gobiernos locales, porque los gobiernos locales, recordemos que los gobiernos locales están más cerca de la población, entonces es mucho más fácil llegar a través de la AMPE a los 1839 gobiernos locales de nuestro país y a través de ellos obviamente a la población y decir que cambien su hábito de consumo, su hábito, ¿no es cierto?, de intentar seguir contaminando el planeta y seamos nosotros las autoridades los que el mejor ejemplo de no contaminar el ambiente llevemos, ¿no? Alcalde, usted recientemente ha regresado de Uruguay. Cuéntenos cuál ha sido la experiencia, qué cosa es lo que ha hecho por esos lugares. Bueno, he sido invitado a la República Oriental del Uruguay por la plataforma comunitaria de América Latina.
y la entidad OCE, que es la entidad pública que administra el agua potable en todo Uruguay. Uruguay es un país que más o menos tiene un promedio de 3 millones de habitantes. Sin embargo, es el país en América Latina que mejor ha cubierto al 100%, digamos, el tema de agua potable. Saneamiento, si bien es cierto, están en un porcentaje bastante avanzado, ¿no? Es que el tema de agua potable prácticamente es la mejor agua que se consume en América Latina. Miren, se consume agua directamente de la canilla, o sea, de la cañería, directamente, ¿no? Y hay campañas intensas en el Uruguay, por ejemplo, para que no se pueda consumir agua embotellada, ¿no? Entonces ahí es impresionante, los escolares, la gente en los hospedajes directamente, digamos, del caño toman agua. Entonces es que el agua tiene un proceso de desinfección impresionante, que al final el gran ganador es la población uruguaya, ¿no? Ahora, en el tema de saneamiento, en Montevideo el tema de saneamiento lo maneja la intendencia, la municipalidad. Están trabajando fuertemente. Me he reunido con la intendente de Montevideo también para ver estos temas, precisamente el día que llegó Vargas Llosa ahí en Montevideo, ¿no? De modo que me traigo al Perú, digamos, una experiencia impresionante de cómo manejar el tema de agua potable y saneamiento en Uruguay, y bueno, por lo demás debo replicarla a través del AMPE en los diversos eventos que vamos a tener de estos temas. Y por supuesto, el gran ganador en mi distrito, en Santiago, en Cusco, hay problemas de agua, hay problemas de desabastecimiento de agua potable. Vamos a trabajar fuertemente para que esta experiencia pueda ser volcada. Hemos firmado un convenio internacional entre la OCE de Uruguay y la Municipalidad de Santiago para poder intercambiar conocimientos, tecnologías, tanto de nuestros técnicos, nuestros profesionales, también nuestros regidores, para que puedan estar en Montevideo y obviamente esta experiencia se la traigan al distrito de Santiago y a Cusco, ¿no? Bueno. Qué buena experiencia. Y finalmente, ¿cómo le ha ido la gestión en este primer trimestre, en este nuevo periodo como alcalde? Bueno, muy buena. Yo vengo de una gestión de regidor hasta diciembre del año pasado, y eso me ha permitido, aunado obviamente a la experiencia profesional como consultor que tengo en el tema, para poder darle un rumbo dinámico, eficiente, moderno, transparente, fuerte, ¿no? Competitivo. Hemos resuelto muchos problemas allá. Había problemas básicamente en el tema de corrupción. Se ha dictado políticas para, por ejemplo, realizar un trabajo efectivo en el tema de control. Ahora en Santiago no se va a perder un solo clavo ni un kilo de cemento en todas las obras. Para decir, por ejemplo, el control es impresionante de día y de noche. Estamos apostando fuertemente por la educación. Estamos a puertas de la ejecución de un colegio emblemático, el Colegio Nacional de Ciencias, con más de 60 millones de inversión. Hemos logrado con el convenio del Fondo Contralor Perú-Japón, una institución educativa por más de 2 millones de soles en Cachona, en una comunidad. Luego, 2 colegios también hemos obtenido, uno en Barrio de Dios, zona urbana original, y otra en Canto. El día de ayer he firmado un convenio con el Ministerio de Educación aquí en Lima para permitir que los niños de primaria y secundaria todos tengan y por supuesto los docentes también, con un programa intenso del Ministerio de Educación, computadoras unipersonales. Es decir, vamos a revolucionar el tema educativo en el distrito de Santiago, totalmente. Ahora bien, bueno, en los demás temas estamos progresivamente trabajando. No nos han dejado en las mejores condiciones, obviamente, la municipalidad, pero creo que los cambios se están dejando sentir ya. Qué gusto, alcalde. Hemos estado con el alcalde Fermín García Fuentes. Él es el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Perú, alcalde de Santiago de Cusco. Regresamos en un momento. Este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Bien, amigos, estamos en esta oportunidad con el ingeniero Eduardo Guimaraes, que viene en representación de la presidencia de la Red de Autoridades para la Gestión Ambiental, REDAC. Él viene de Brasil y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar acá con la televisión para los ingenieros.
hablando de buenas prácticas de Curitiba. Para mí es la tercera vez que vengo a Perú, pero hace 15 años que no venía. Tenemos que venir más veces porque el intercambio es muy bueno para todas las partes. Coméntenos, ¿cuáles son las principales experiencias que ha tenido Curitiba a lo largo de los últimos 30 años que tiene proceso de gestión de la planificación de la ciudad? La más importante, en mi opinión, fue el direccionamiento del transporte colectivo, transporte de masa, y la planificación urbana direccionando la ciudad y su crecimiento para lugares que serían más seleccionados para un crecimiento natural. El tercero, que forma un tripé con eso, es una preocupación que empezó en los años 70 con el medio ambiente, la manutención del medio ambiente. El proyecto del autobús BRT que empezó en los años 70, después se fue replicado en Bogotá, hoy tenemos en Seúl, tenemos en Los Ángeles, más de 100 ciudades del mundo usan lo mismo sistema, que son vías exclusivas, autobuses. Estamos ahora también en planificación con un metro, que es un sistema cut and cover, que no es muy bajo, pero solamente se abre donde pasa el autobús hoy, van a bajar, como si fuera a bajar el nivel, pero será sistema menos poluente porque será eléctrico. Empezamos en 2006, después de la convención, el COP8 de la biodiversidad, un proyecto que se llama BioCity o BioCiudad. Eso voy a presentar próximamente, porque se puede replicar también en cualquier otra ciudad que no tiene costos. Apenas un proyecto que tiene como objetivo principal la recuperación de la biodiversidad que el progreso y el hombre expelen de las partes urbanas. Nosotros con solamente 5 años ya tenemos algunos objetivos atingidos con mucho gusto. Por ejemplo, tenemos catalogado 366 especies de pájaros, que es mucho más que la gran mayoría de países en Europa. Es un ejemplo de una buena experiencia. Yo creo que con esos intercambios, esas conferencias, que principalmente cuando tienen una participación fuerte de autoridades locales, como la red, esos intercambios pueden realmente hacer la diferencia, porque la vida acontece en las ciudades. No serán los gobiernos federales que van a resolver ninguna cosa, sino los alcaldes, las autoridades locales. Esta experiencia de Curitiba de las biociudades apuesta por el desarrollo de la ciudad, pero propiciando o fomentando también el cuidado de la naturaleza. Sí, queremos la manutención de todo que es residuo de las matas originales, de la naturaleza. Entonces también es un problema que visa la erradicación de plantas exóticas invasoras, el plantío solamente de especies nativas. Tenemos ya una experiencia mucho grande en todos los 35 parques que tenemos en la ciudad, fruto también de lo crecimiento de la ciudad, que fueron dejando las chacaritas, las haciendas, parte de ellas para parques, para plazas. Esas experiencias hoy por medios modernos como de satélite, GPS y otros, que también tenemos una presentación por la tarde del otro compañero de Curitiba, son instrumentos que podrían no solamente mantenerse, pero ampliar la área verde de las ciudades. Curitiba en Brasil es la campeón porque tenemos 51 medio metros cuadrados por habitante. Entonces esas son experiencias que queremos compartir, porque en foros como ese que se aprende, que se partilla, que se divide opiniones, se puede mucho compartir las buenas prácticas entre todas las municipalidades en las ciudades. Ahora, buena parte de este desarrollo de una ciudad sostenible
que es la experiencia de Curitiba, parte por la solución del problema del transporte. Sí, porque el problema de transporte hoy es responsable por una gran polución, son emisiones. Nuestro sistema, que empezó también, como dice, a los fines del 70, constantemente está siendo modernizado. Hoy contamos con una flota de 2.100 ómnibus que transportan cerca de 2 millones, casi 400.000 habitantes por día, percorriendo 480.000 kilómetros día, que son 12 veces la vuelta al mundo, pero las emisiones se reducen año a año, mismo con el crecimiento de la flota, porque hoy tenemos no solo el etanol, pero el diésel está siendo totalmente sustituido por biodiesel, biofuel, que se está siendo hecho de soya. También con reciclaje del aceite de cocina, aceite de los restaurantes. Entonces, esos son proyectos que también empezamos, desarrollamos, estamos constantemente haciendo. La semana pasada, nuestro alcalde tuve la inauguración del autobús que se llama un autobús azul muy grande, el más grande del mundo porque tiene 28 metros de ancho, de largo, 3 metros de ancho, puede transportar 250 pasajeros, pero transportó en primer día. La viaje inaugural tenía 310 pasajeros. Entonces es una cosa muy interesante para nosotros. El año próximo ya estaremos en operación con el Híbribus, que es un ómnibus eléctrico y con biofuel. Entonces, de esta manera, con los biocombustibles, nosotros tenemos una tendencia a disminuir la polución, las emanaciones. Eso es una parte muy importante de cualquier ciudad para su desarrollo sostenible. Y el manejo de los residuos orgánicos, el manejo de lo que produce la ciudad, también es un punto creo que importante para el problema de mejorar la ciudad y la calidad de vida de la población. Claro, seguro. Eso empezamos con un proyecto que se llamaba Basura que no es basura, enseñando a los niños en las escuelas a separación de la basura y cuántos árboles se salvaban, se conseguirían mantenerse sin necesidad de cortarlas con la reciclable de la basura que no es basura, todo que es reciclable. Ese proyecto es muy interesante porque cuando se usan los niños sacan lo que aprenden en las escuelas y van a enseñar a sus padres, que se tornan entonces cómplices de ellos. Hoy esos padres ya son padres de mis nietos, por ejemplo, entonces tiene como una obligación, es parte de la cultura de la ciudad. Yo pienso que la solución de todos los problemas de calentamiento global, de efecto invernadero están con los niños porque ellos son el futuro de la humanidad. Pienso que es muy importante. También hoy estamos siempre desarrollando nuevos planos para los residuos sólidos, el aprovechamiento del gas metano de la basura orgánica. Hay un plano que está empezando ahora en Curitiba de tenerse en los ateros sanitarios solamente 15% de toda la basura del municipio. Entonces espero que eso en los próximos 5 o 10 años esté todo en operación con sistemas. Como yo estoy viendo me quedé muy contento de saber que algunas empresas de acá, como esa empresa que ya hace eso, que es medio ambiente saludable, la Petramas está haciendo acá con ustedes en Perú, los congratulo por esas iniciativas. Entonces son cosas que nosotros siempre aprendemos cuando vamos a otra ciudad, trocamos experiencias, lo que es muy bueno para todos. La palabra final y su mensaje para los alcaldes que están participando en este importante seminario vinculado al tema del calentamiento global. Bueno, yo quería decir a los alcaldes que ellos no saben la fuerza que tienen.
son los alcaldes que están más cerca de los ciudadanos. No vale que ellos sean consultados por los gobiernos centrales, por los gobiernos federales cuando es época de elecciones. Ellos tienen la fuerza, se caminan unidos, van a conseguir cualquier cosa, porque ellos están perto de los ciudadanos, son ellos que con respecto a los ciudadanos, ese respeto les es recíproco, entonces podrán hacer las grandes diferencias, las grandes mudanzas para una mejor situación de cambio climático y de cualquier otra cosa que para todos los pueblos. Muchas gracias más una vez. Bien, amigos, ha sido la palabra del ingeniero Eduardo Guimaraes. Él es el secretario de Relaciones Internacionales de la Prefectura de Curitiba y representante de la presidencia de la red de autoridades que está coorganizando este seminario internacional. Bien, amigos, estamos en esta oportunidad con el ingeniero Luis Alberto Míguez. Él es representante de la Municipalidad de Curitiba y está participando en este seminario internacional sobre calentamiento global. Él trae una exposición vinculada a la planificación y gestión ambiental, la experiencia que se ha suscitado en Curitiba, Brasil. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto en estar acá en Perú. Es la segunda vez que yo vengo acá. La primera fue 2 años atrás, cuando también participé de un seminario internacional. Estuvimos acá en Lima, en Callao, en Arequipa. Coméntanos, ¿cuál es la experiencia que tiene en este momento que han desarrollado en Curitiba respecto al tema de posicionamiento global, el manejo territorial a través de estas herramientas, de estas nuevas tecnologías? Sí. Bueno, Curitiba tiene un planeamiento prácticamente desde la década de 40. El primer plan de planificación de Curitiba ocurrió en 1940 con el arquitecto francés Alfredo Agache. Y después, en la década de 60, más precisamente en 65, nosotros cambiamos el formato del plan, de un plan radial para un plan lineal de crecimiento de la ciudad. De esta forma, podemos, al decorrer de los años, podíamos tener un crecimiento más sostenible de la ciudad. Ahora, ¿cuál es la diferencia sustantiva entre esta planificación radial y lineal, ¿no? Entonces, ¿por qué ese cambio y qué ventajas le ha conllevado a la ciudad? Bien, el proceso en método radial se queda más difícil de la planificación y ordenamiento de la ciudad en función del crecimiento de la población. En sistema lineal, que nós hicimos un sistema donde se basea en uso del suelo, sistema viario y transporte colectivo, siendo el transporte colectivo como la principal delimitador del crecimiento, usando los terminales de autobús como puntos nodales. Entonces, hicimos líneas de crecimiento para direccionando la ciudad en las direcciones que nosotros creemos que sería lo mejor para todos. Bueno, estas líneas de crecimiento en base a la identificación de los puntos nodales les ha permitido también tener un desarrollo de la ciudad mucho más ordenada, mucho más planificada. Sí. Sí, mucho más ordenada, mucho más planificada, y la última línea de crecimiento que nós estamos haciendo ahora es la línea verde. Eduardo ya habló sobre ella, que es donde estamos saliendo para uno de los sitios de la ciudad. Y en esta línea verde los autobuses son todos a biocombustible. Y también una cosa que fue muy importante con este formato de crecimiento lineal fue que podíamos trabajar con el potencial constructivo. A creación del potencial constructivo quiere decir lo siguiente, que en algunas áreas que nosotros delimitamos podemos construir 1, 2,
pisos a más do que la ley permite. De esta manera, podemos preservar as áreas verdes da cidade, adensando mais pessoas em esses setores estruturais. O começo da apresentação que eu vou fazer, vou mostrar como funciona esse sistema. Okay, las palabras finales para RTV del Colegio de Ingenieros. Bien, como ingeniero, nosotros sabemos que la planificación y la zonificación del uso del suelo es esencial para un crecimiento ordenado de la ciudad. Mucho gusto. Bien amigos, hemos estado con el ingeniero Luis Alberto Míguez, representante de la Municipalidad de Curitiba, quien está participando también de este importante seminario internacional. Bien, regresamos en un momento. Bien amigos, hemos tenido un programa muy interesante, hemos entrevistado a los representantes de la red de autoridades para la mitigación de desastres y la preservación del medio ambiente que han participado en esta oportunidad en este seminario internacional organizado por la Asociación de Municipalidades del Perú. Esto ha sido todo por ahora, regresamos la próxima semana con más novedades para los gobiernos locales y gobiernos regionales. Yo soy José Luis Amado Travesaño y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.